Dicen que en los camerinos del cine de oro mexicano se oían cosas que no provenían ni del guión, ni del director, ni siquiera del libreto. Cosas que salían de los recovecos oscuros, de los pasillos fríos, de esas habitaciones donde la noche nunca era solo noche. Hoy te contaré la historia de 10 actores y actrices del cine mexicano clásico que supuestamente vivían una doble vida, una pública que todos amábamos y otra secreta que solo la noche conocía. ¿Estás listo? Entonces enciende tu mente y cierra bien la puerta. Pedro Infante, el ídolo que hablaba con la muerte. Se decía que Pedro tenía una obsesión con la muerte. No como miedo, más bien como familiaridad. Como si fuera una vieja amiga con la que conversaba cada noche. Se hablaba de ejercicios extremos que realizaba en privado, aislamiento total en lugares completamente oscuros, sin ruido, sin luz, sin compañía. Muchos lo atribuían a su creatividad artística, a su intensidad emocional, pero había quienes aseguraban haberlo visto hacer algo que helaría la sangre a cualquiera. Entrar en un ataúd y quedarse dentro por horas, inmóvil, silencioso, con los ojos abiertos, escuchando, sintiendo, acostumbrándose a la idea de morir joven. Y aunque hoy parece una locura, hay quienes creen que Pedro sabía que no iba a llegar viejo, que sus siestas en el féretro no eran simple excentricidad, sino una forma de decirle a la muerte: aquí estoy, ya te estoy esperando. Muchos aseguran que incluso ahora en algún camerino abandonado aún resuenan sus versos de amor y sus susurros a la muerte. Sara García, la abuela que hablaba con los muertos, dicen que Sara mantenía un altar improvisado en su camerino, fotografías de familiares fallecidos, veladoras, agua bendita y un vaso de tequila frente al espejo. Antes de cada toma, se arrodillaba y les pedía permiso. Les murmuraba nombres en voz baja como si no actuara sola, como si alguien más actuara con ella. Algunos compañeros juraban que cuando estaba sola se quedaba mirando el espejo durante minutos interminables. Sus ojos cambiaban, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. ¿Era superstición propia de su edad? ¿Simple folclore? O tal vez simplemente Sara no interpretaba a los muertos. Ella convivía con ellos. 3. Andrés Soler, el hermano oscuro. Su ritual nocturno era conocido por todo el personal técnico del set. Llegaba horas antes que todos, prendía incienso y caminaba en silencio por cada rincón del lugar. Nunca saludaba, ni siquiera miraba a nadie, solo caminaba, con una pequeña bolsa de tela negra que jamás abría frente a otros. Un iluminador curioso intentó espiarlo una vez. Lo vio colocar pequeños huesos de ave sobre una mesa, rodeados de hojas secas y figuras de piedra. Pero apenas quiso preguntar, Andrés lo despidió al día siguiente, sin explicación. Cuando le preguntaban por esos rituales, respondía frío: yo no hago esto por superstición, lo hago para que nadie se meta en mi trabajo. 4. Fernando Soler, el hermano que negociaba con las sombras. Fernando usaba amuletos bajo su ropa, jamás repetía una toma si la primera se grababa con problemas eléctricos. Decía que las cámaras no fallaban por casualidad, que siempre había fuerzas avisando. Muchos lo tachaban de maniático. Pero en el medio se decía que su carrera longeva, su éxito constante, se debía a que negociaba con los que mandan desde la sombra. Antonio Aguilar, el charro que hablaba en voz baja. Dicen que antes de cada presentación, ya fuera en cine, en un palenque o en televisión, se aislaba durante una hora completa. En ese tiempo, nadie podía entrar, nadie podía molestarlo. Desde afuera se escuchaban cantos y a veces gritos apagados. Unos decían que rezaba, otros que hacía limpias con ayuda de una bruja de Zacatecas que lo acompañaba discretamente. Para el público, era folclore. Para quienes lo conocieron de cerca, Antonio no subía al escenario sin pedir permiso. No a Dios, a algo más grande, o más oscuro. El gran charro, un pacto celtado con velas negras. Pero si de pacto se trata, hay quien dice que el gran charro, aquel que dominaba el escenario con su voz de trueno, también era un hombre profundamente supersticioso. Sus rituales nocturnos incluían velas negras, incienso, símbolos antiguos. Siempre en privado, siempre en silencio, decía que lo hacía para alejar la envidia, para limpiar la energía del set y para atar el éxito a su garganta. Cuando murió el 15 de diciembre, misma fecha que años después se llevaría a Pedro Infante, muchos dentro del medio hablaron de un
o uno que alguien rompió o que simplemente se cobró su parte. Dolores del Río, la diva que invocaba a los muertos. Antes de cada proyecto, Dolores realizaba sesiones privadas para conectarse con las almas que iban a inspirarla. Usaba objetos personales de los personajes históricos que interpretaba, velas, fotografías antiguas, fragmentos de cartas. Decía que si no los traía al set, no podía poseerlos. Una noche, durante una filmación nocturna, un camarógrafo juró verla hablando sola frente a un espejo alumbrado por velas negras. Al día siguiente pidió cambiar de turno. Dolores no negó nada, solo sonrió y dijo: no todos los papeles vienen del guión, algunos vienen del otro lado. 8. María Félix, la reina que controlaba su destino. Dicen que no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sombra, por eso tenía un ritual sagrado. Baños nocturnos con agua de rosas, sal gruesa y unas gotas de vinagre. Pero eso era solo el principio. Dormía con un espejo de obsidiana bajo la cama, amarraba listones rojos a las patas de sus zapatos para detener las malas lenguas. Cada camerino que pisaba debía ser purificado con humo de copal, y jamás permitía que nadie usara el mismo asiento que ella antes de una escena intensa. 9. Tin Tan, el cómico que jugaba con el misterio. En su camerino nunca faltaban tabacos, collares de colores, rituales y una figura de legua, el orisha que abre los caminos. Algunos lo tomaban como un chiste más, hasta que empezaron a pasar cosas raras, aparatos que fallaban, luces que se apagaban solas, puertas que se cerraban solas. Un asistente juró haberlo visto dibujar símbolos en el suelo con ceniza antes de grabar. Cuando murió, muchos dijeron que fue el pago de una deuda no saldada con los de allá. 10. Joaquín Pardavé, el genio que temía quedar enterrado vivo, padecía catalepsia, una condición que lo dejaba inconsciente durante horas pareciendo muerto. Él lo sabía, lo temía, y aún así no pudo evitarlo. En 1905 lo declararon muerto, lo enterraron. Días después se escucharon ruidos desde su tumba. Cuando se exhumó el cuerpo, las uñas estaban rotas, las manos ensangrentadas, el rostro lleno de desesperación. ¿Era ficción? ¿Mito? ¿Verdad a medias? Lo único seguro es que desde entonces su tumba se convirtió en punto de encuentro para creyentes en lo paranormal. Y nadie niega que el hombre que más hizo reír al país tuvo uno de los finales más sórdidos del cine de oro. ¿Fue locura, fe? ¿O simplemente el precio que hay que pagar cuando se vive tan cerca de la fama y tan lejos de lo real? El cine de oro no solo nos dejó historias, nos dejó ecos. Ecos que aún resuenan en los camerinos vacíos, en los espejos polvorientos, en las luces que se apagan solas. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que haya hecho cosas raras en nombre de la fama? Déjalo en los comentarios, comparte este video con alguien que aún crea que el cine mexicano era puro romance.